Shalom Israel, aquí el hermano Yasriel del Reino del Norte, trayendo un poco de educación para ustedes negros, latinos, indígenas, que son el cuerpo de Israel. Y antes de empezar, quiero darle toda honra y respeto a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Barakatah, Rakakadash, que Yahweh viene siendo el nombre del Padre Todopoderoso, no Jehová, o Yahvé, o Dios, es Yahweh, el creador de todo, el anciano de días. Bahasham es en el nombre de, y Yahweh Shai es que ustedes le llaman Jesús o Cristo ignorantemente. Y doble honor son los maestros de la Gran Piedra Molino, donde aprendí esta verdad. Y Shalom al tercio de la casa de David, que va a ser salvo en estos últimos días. Los electos de la nación de Israel, Shalom a ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar por qué el Señor escogió los hombres que están en las calles. ¿Por qué no están predicando en el templo, en las iglesias? ¿Por qué no tienen corbata? ¿Por qué no tienen doctorados? Acuérdate, ninguno de los profetas era gente educada o nada de eso. El Señor siempre escoge sus profetas, ¿ok? Agarra lo simple o lo hace, lo que es la burla y lo hace independiente, lo hace mejor, lo sube más alto que la sociedad. Vamos a leer eso porque es muy importante que nuestras ideas y nuestros conceptos, ¿ok? Nosotros pensamos que nuestras ideas valen algo. No, el Señor ya escogió cómo iba a hacer las cosas. Sus métodos, sus ideas, sus conceptos es más alto que nosotros. Tenemos que saber que nuestras ideas no es nada. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y esa sabiduría es la verdad de las Santas Escrituras. Agradó a Dios salvar a los creyentes, eso están hablando de los electos de la nación de Israel, por la locura de la predicación. O sea, estar en las calles gritando como loco. ¿Por qué? Porque él quería las cosas sencillas del mundo, ¿ok? Y que la gente ve nuestra gente como locos. Nos ve como locos y no quieren hablar con nosotros, no nos quieren preguntar nada. ¿Ok? Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando están hablando de los judíos, están hablando de Judá, Benjamín y Levi. Que esas tres tribus en esos días, esos tiempos se llamaban judíos. ¿Okay? Y cuando están hablando de los griegos, no están hablando de real griegos, están hablando de israelitas que fueron creados como griegos, ¿ok? Y perdieron su herencia, como nosotros, ustedes negros, latinos, indígenas. Nosotros perdimos nuestra herencia y ahora el Señor nos está regresando nuestra herencia, sabiendo que no somos negros y latinos indígenas, que somos los hijos de Israel, ¿ok? De nuestras perspectivas, tribus. Pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, ¿ok? Porque esa es la profecía. Para los judíos, ciertamente, tropezador, porque ellos creían en la ley, nada más, ¿ok? Sabían que iba a venir un Salvador, pero igual no estaban al 100, porque muchos decían que, porque el Mesías le preguntó a Pedro, ¿quién dice que la gente soy? Muchos dicen que eres Isaías, Elías, muchos dicen que eres, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Pero que le dice, pero tú, ¿quién crees que yo soy? Y dice, yo pienso, tú eres el hijo del hombre, el Mashiach Yahushai. Y dijo, es correcto, el Espíritu te dijo eso, porque él no le había dicho todas esas cosas, todavía. Los judíos ciertamente tropezadores y para los gentiles locuras. Igual cuando están hablando de gentiles, están hablando de israelitas que perdieron su herencia y estaban regresando a su herencia. ¿Okay? Versículo 24. Mas para los llamados
así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí es donde hay la confusión. Oh, sí, son llamados los judíos como los griegos, pero igual estamos diciendo que los judíos son nomás 3 tribus. Acuérdate que hay el resto de las tribus. Y estos griegos, estos gentiles representaban esas tribus que estaban perdidas. ¿Ok? Específicamente en esas provincias donde donde fue Pablo. Él específicamente fue a provincias de los griegos. Pablo no estaba en Etiopía. Pablo no andaba en Arabia. Pablo no andaba así para que mucha gente... ¿dónde está la carta a Arabia? ¿Dónde está la carta de Etiopía? ¿Dónde está la carta a estos muchos lugares? Pero no, las cartas están en Corintio, a Galatas, ¿ok? Efesias. Todos son provincias griegas que les llamaban en esos tiempos Asia del Sur, ¿ok? Asia Menor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, como te dije, la sabiduría del Señor. O sea, no podemos estar pensando o creer que vamos a poder pensar como el Señor. Él está muy arriba de nosotros. Imagínate, no estamos seres de 3 dimensiones. Imagínate cómo es en la 4ª dimensión, ¿men? ¿Sí me entiendes? Está más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No te imaginas, no te impongas el concepto que puedas poner a Dios en una caja, o que puedas entender a Dios. Es imposible. Versículo 26. Pues mira, hermanos, vuestras vocaciones, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Ok? Sino que lo necio del mundo, oigan bien, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y quién son los sabios? Hoy en día son tus pastores, ¿ok? Que te están pidiendo miles de dólares, ¿ok? Tus Benny Hinns, Joel Osteens, todas esas personas que están colectando millones y billones de dólares. Esos son los sabios de este mundo, ¿sí? Sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Solo agarró hombres que no eran entendidos de la Biblia, hombres simples, así como él agarró los apóstoles que eran pescadores. No era gente estudiando la ley, como Pedro, como Pablo, o muchos de los fariseos. Pero Pablo fue usado porque tenía una misión específica que nadie podía hacerla más que Pablo. Por eso Pablo hablaba esas lenguas y podía viajar y comunicarse con las diferentes iglesias. Pedro no podía hacer eso. Santiago no podía hacer eso. ¿Sí me entiendes? Todos tenían una parte del rompecabezas. ¿Ok? Acuérdate que el Mesías mismo enseñó a Pablo, ya que fue resucitado por 2 años. ¿Ok? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, ¿ok? Los hombres bajos de esta sociedad, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿ok? Él agarró lo básico, lo bajo de esta sociedad, y les puso esa sabiduría, ¿ok? De la Santa Escritura, ese espíritu, ¿ok? En los hermanos que están predicando, y luego vienen estos cristianos, vienen estos maestros de la teología y son avergonzados, ¿ok? Porque nosotros somos lo más bajo de este mundo, y vienen estos profesores,
sacerdotes, pastores que están educados en las Santas Escrituras, que han gastado más de $100,000 en su educación, instituciones y todo eso, y son hechos avergonzados por estos hombres que muchos eran pandilleros, vendedores de droga, robaban, lo que era. El Señor escogió a estos hombres que no son nada especial en este mundo, pero estos hombres representan los electos de la nación de Israel, ¿okay? Que entienden las Santas Escrituras y pueden enseñar las Santas Escrituras. Eso es lo importante de este mundo. Agarró lo básico, lo bajo, y ha agarrado a esos hombres para avergonzar lo fuerte. Imagínate un profesor que tiene 20, 30 años de ser profesor y es hecho un ridículo por un tipo, un pandillero que nomás tiene estudiando la Biblia 5 años. ¿Cómo es eso? O 10 años. ¿Cómo puede ser eso? Pero por el poder del Espíritu Santo, el Señor ha hecho lo débil de este mundo a ir contra lo fuerte de este mundo. El Señor es así, siempre hace eso. Siempre agarra lo menor y lo hace fuerte. Con Gideon agarró los 300, ¿ok? David, ¿ok? Que fue contra el Goliat. Siempre el Señor está con el menos preparado. Pero todas esas personas que les dije tenían fe, creían en el Yahweh Bashem Yahushai y el poder del Dios de Israel. Lo más importante, tener esa fe, tener ese poder, esa esencia que mucha gente que tiene esas educaciones, que tiene esos diplomas colgando en esa pared, pero no tienen nada de espíritu. ¿Ok? La luz está prendida, pero no hay nadie allí. Ahí viste, hermanos, que el Señor agarra lo débil de este mundo y ha formado, como el alfarero, se forma algo precioso. ¿Okay? Del mismo sope hizo algo brillante en este mundo que mucha gente ha despreciado. ¿Okay? Y en esos tiempos estamos, que esta palabra de los hermanos estando en las calles predicando está llegando a su fin. Y muchos de ustedes saben que ya estas leyes contra las Santas Escrituras las están pasando aquí en Estados Unidos. Ya sabemos que la hambruna, no nomás del pan, pero la hambruna de la palabra viene a acuerdo a la profecía. Call halal Yahweh Bashem Yahushai Barakatah Rokakadash. Y doble honores a los maestros de la Gran Piedra Molino, donde aprendí esta verdad. Y el que tenga oídos escuche. Shalom.